Esto sí que es relativamente positivo para pensar en que no llegue una recesión, pero no es concluyente. ¿Cuáles son los principales indicadores que suelen detectar una recesión, una crisis económica y, por tanto, un mercado bajista? Insisto, ojo, esto puede fallar y ha fallado más veces. Esto es la curva de tipos del bono a 10 años con el bono a 2 años de Estados Unidos. Es decir, la deuda de Estados Unidos a 10 años y la deuda de Estados Unidos a 2 años. Hay dos tipos de productos y activos financieros, que es la deuda pública, que se hace mediante la emisión de bonos y tienen un vencimiento. Hay un vencimiento de un bono que es a 10 años, que es el bono de referencia dentro del mercado de Estados Unidos, y luego está el bono a 2 años. Voy a intentar explicarlo para ver si lo podéis entender de la manera más didáctica posible, como si fuera un capítulo de educación financiera. Lo que sucede es que cuando generalmente en los bonos a corto plazo se paga menos interés que en la deuda de largo plazo. Cuando empieza a pagarse más por la deuda de corto plazo que por la de largo plazo, afecta a los términos de la rentabilidad, ¿no? Y entonces, en el bono a 10 años, lo normal es que si nos metemos en un ciclo de más restricción monetaria, de subida de tipos de interés, de que los intereses más altos, pues esos intereses suben a largo plazo. Entonces, ¿qué suele pasar cuando se invierte la curva? Que los inversores no se fían de la deuda de corto plazo, es decir, es una desconfianza del mercado, venden ese bono de manera masiva, por tanto la rentabilidad sube. Y sube la rentabilidad hasta el punto de que la rentabilidad de corto plazo y la de largo plazo llega a ser la misma. Y luego llega el momento en el que la de corto plazo sube. Es decir, la gente no quiere tener ese bono de corto plazo, no se fían de la evolución económica. Es decir, esto suele estar muy ligado a la sensación de que se vaya a hacer un impago de la deuda, cosa que no va a pasar, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es bastante improbable. Pero llega un momento que la gente no quiere tener ese bono, lo vende tanto, la rentabilidad sube tanto, que supera la de corto plazo a la de largo plazo. Es una señal de desconfianza de cara al futuro. Sí que os digo como dato con el tema de la curva de tipos de interés que desde que se invierte, o sea, es decir, aquí, por ejemplo, vemos esta señal de inversión, aquí veríamos esta señal de inversión, aquí veríamos esta señal de inversión, y aquí también, y aquí la vimos, pues desde que se produce esa inversión hasta que se desemboca todo eso en una crisis económica, suelen pasar de media entre 15 y 20 meses. El Dow Jones Transporte. Esto engloba aerolíneas, ferrocarril, incluso fabricantes de coches, todo lo relacionado con el transporte. ¿Qué pasa? Que cuando hay más crisis o señales de crisis económicas, el transporte tiende a ralentizarse porque el consumo se reprime, y al reprimirse el consumo suele dar un primer indicador de que la cosa no va bien y que la economía no está del todo bien. Cuando estaba en el menos 15%, solía ser ya indicador de recesión, de que puede venir a futuro una recesión. Y aquí lo hemos tocado aquí y ahora aquí, ¿sabes? Y además que está en negativo. Y el tercero, que no nos está dando estas pistas, son los ahorros privados de los hogares de Estados Unidos. Aquí vemos que siempre suele despuntar antes de las crisis, están marcadas las crisis en gris, ¿veis? Aquí veis una crisis, aquí veis otra crisis, aquí veis otra crisis, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Esta es la del 2008. Generalmente suele haber repuntes de ahorros, generalmente, antes de, y ahora lo que estamos viendo es lo contrario. ¿Por qué? Y quizá aquí es que, claro, esto es una diferencia bastante curiosa, porque los ahorros llegaron a máximos con la pandemia, la gente no consumió, se quedó en su casa viendo Netflix y haciendo bicicleta estática y yoga online, ¿no? Básicamente, y ahorró mucho dinero. Y luego ese dinero sí que lo han consumido, otro de los factores por el cual se ha disparado la inflación. Bueno, pues siempre hay repuntes del ahorro porque la gente, hay un momento en el que hay desajustes en ofertas y demandas y empiezan a guardar, y esto se refleja en un aumento del ahorro, y luego viene la recesión generalmente, ¿no? Muchas veces ha pasado así, hay veces que no, ¿vale? No es un indicador infalible. Y aquí lo que estamos viendo es caída del ahorro ahora mismo. En los últimos meses sí que ha subido un poquito, esto es actualizado, a día de hoy. Sí que ha subido un poquito el ahorro, pero está en niveles en Estados Unidos bastante bajo, O sea, quiero decir, bastante bajo con lo que veníamos de antes, ¿no? Incluso en 2007 estaba peor todavía. Repuntó muchísimo, pero estábamos en niveles peor. Entonces, bueno, esto sí que es
relativamente positivo para pensar en que no llegue una recesión, pero no es concluyente. Es más concluyente los otros dos que os he comentado antes que este, pero si este no va de la mano de los otros, hay un rayo un poquito de esperanza. Yo, a nivel consejo personal, como periodista y cuando analizo datos y cuando me fijo en cosas, tiendo a mirar un poco todo, ¿no? Y a mirar, en este caso, mirar los tres factores, pues puedes un poco anticiparte. Pero bueno, que bola de cristal aquí nadie tenemos. A mí me gusta divagar y ver un poco, analizar las cosas con calma y precisión y luego pues sacar mis propias conclusiones.